es en un estadio inicial, está en un estadio de instauración, un proceso alveolar, y acá hay broncogramas, acá también hay broncogramas. Si vemos el campo pulmonar izquierdo, vemos en la base una imagen, eso no le den importancia porque es una pintura de la pared, ¿ya? Pero acá hay una opacidad homogénea que elimina la visualización del diafragma. ¿Qué sucede con eso? Si elimina la visualización del diafragma, ¿qué significa? ¿Es anterior o es posterior? Y que también está obliterando parte de la silueta cardíaca, es anterior. Signo de la silueta. Ya. Ahora, ¿podríamos ampliar esto y después esto? Primero esto. Miren, acá tenemos el vaso sanguíneo, tal como lo vemos. Acá tenemos todo esto, una opacidad homogénea, por eso es alveolar, ya que tenemos un bonito broncograma. Acá otro broncograma. Y el ilio está desplazado hacia afuera, porque seguro que hay desplazamiento iliar unilateral equivale a Gauss. Entonces, y acá hay corte de vaso. Del otro lado, por favor, acá el seno está libre. Igualito, acá tenemos una opacidad homogénea. Miren la distancia que hay del fondo gástrico hacia la cúpula diafragmática. Miren que el corazón está un poquito agrandado. Y acá vemos esta opacidad. Pero esta opacidad no es tan homogénea, porque acá vemos un poquito de aire en el seno postdiafragmático, y acá también. Y esto es un proceso alveolar también. Podríamos ampliar un poquito lo de arriba, los lóbulos superiores. Miren, acá hay broncograma. Y acá esta es una hiperareación compensatoria, Pero si se fijan, hay una cosa, miren la tráquea, el bronquio principal está siendo jalado hacia la derecha, que es uno de los signos de neumonía. Es muy frecuente que se asocie con atelectasia. ¿Por qué? Porque los tapones mucosos de expectoración que el paciente hace tapona uno o varios bronquios, y al tapar uno o varios bronquios se colapsa. Entonces, neumonía más colapso es muy frecuente y es una de las causas por las que las neumonías no evolucionan apropiadamente. Entonces, en lugar que en 7 días desaparezca, a veces demora 9 o 10 días, pero es por causa. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se humidifica bronquios superiores, se hace inhalar, ¿cómo se llama? O algunos preparados químicos, son broncodilatadores, con el objeto de que el tapón pueda salir. No se le da fluidificantes de dedo para que la secreción sea más fácil de eliminar. Acetilcisteína, que ustedes ya han estudiado. Eso no. Entonces, pero ya miren que acá ya se nota que hay un poquito de colapso. La siguiente. 9. No, la siguiente. Ya hemos visto. La siguiente. Ya hemos visto la siguiente. Acá, poco seca. Miren, hablamos, ¿se acuerdan en la atelectasia que hay herniamiento? Este es el herniamiento. ¿Ya? Miren, ¿notan que hay aire detrás del corazón? Una imagen reducida. Esto es el herniamiento mediastinal. Y la tráquea está jalada para acá. Podríamos ampliar esta imagen y esta imagen. Ya, miren, este es el herniamiento. Y les digo que el herniamiento es de peligro, porque ya les dije, lo saca de su posición normal al corazón y lo desplaza contra la pared. Ahí, y hace que a veces algunos vasos roten sobre su eje, y al rotar sobre su eje hay fallas de isquemia cardíaca. Ya, esto tiene que ser manejado rápido cuando ustedes lo detecten, porque es
Acá ya encontramos una opacidad homogénea. Podríamos subir un poquito la imagen. Miren que el corazón está siendo desplazado hacia la periferia. Miren, acá hay un poquito de aire. Y acá ustedes van a encontrar de que acá hay una opacidad más definida. Miren el bronquio cómo se ve para acá. Entonces acá debe haber un proceso de una neumonía más atelectasia. Una neumonía, y está produciendo un colapso a presión. Colapso a presión produce eso. Lo mismo en neumotórax. Cuando ustedes se encuentran un neumotórax, debe ser solucionado rápido. ¿Por qué? El neumotórax que no es solucionado rápido aumenta en su cantidad, comprime el pulmón, produce herniamiento. ¿No han llevado primeros auxilios? Lo que ustedes tienen también un palmazo. No en la cara, yo estoy diciendo en la cara. Se llama en la espalda, entre las dos escápulas. Y el otro truco es que uno viene por atrás y lo abraza y comprime a nivel del epigastro y hace una compresión fuerte. De tal manera que es la manera de ayudar a una persona que tiene ese problema. ¿Está bien? Bueno, entonces, caballeros, miren cómo está la tráquea. Ese es un pequeño, tienen mucho cuidado, los pequeños no tienen el aguante de los adultos. ¿Ya? Estos apneamientos rápidos los matan a los chiquitos. Entonces, tener rápido acción. Si no pueden tener un pediatra al lado que ayude a esto, tráiganse a un neumólogo y él les va a ayudar. ¿Está bien? Cuando ustedes estén digitados en el pequeño. Pero no se metan ojo a meter aguja. Recuerden de que el único que está autorizado a meter aguja, excepto que sea al lado del médico, que le diga yo te voy a dirigir, ¿no? Pero si ustedes lo hacen y el paciente se muere, ustedes van adentro. ¿Por qué? Porque siendo alumnos, ustedes todavía siguen, todavía no son médicos, no pueden empezar la profesión. ¿Está bien? Ya, la siguiente. Una pregunta, en el caso de la aireación posterior del corazón, ¿Esta opción? se da, no, en lo que nos está hablando cuando se ve una aireación correcta del corazón, se da en un proceso de neumotórax, ¿no? Lo vemos en el herniamiento mediastinal, pero también lo vemos en el neumotórax. Cuando el neumotórax es extremo, eso se desplaza y es lo que mata. Cuando llegamos a este nivel, porque hay neumotórax por grados, no vamos a entrar los grados, si es de 10, 25, 50%, porque es el grado de compresión. Pero el problema está en que no dejen que progrese los neumotórax ni los hidrotórax, porque los dos matan. ¿Ya? Así que por favor, ténganselo eso acá, si no, manca. La siguiente. Ya le muestro a ustedes. Este es para, ya, puedes esta zona ampliarla, aunque no estamos todavía en abdomen, pero yo le he puesto esta imagen por una simple razón. Miren la cámara gástrica, puedes bajarla, exacto, más, muy bien. Miren, esta es la cámara gástrica que está con todo lo que ustedes comen en su desayuno, su bistec, sus huevos, sus panqueques, ahí está. Acá está el marco drenaje. Pero miren la distancia que hay entre la cúpula diafragmática y el fondo gástrico. Pequeña, ¿no? Cuando esto se ensancha, cuando esto se ensancha, deben pensar en la rama subpulmonar. ¿Está bien? Era para recordar esa parte de anatomía. La siguiente. Podríamos ampliarla. Ya. Miren, acá van a encontrar una opacidad mal definida, porque no es segmentaria, ¿no? ¿Qué más? ¿Ha visto todavía? ¿Usted no vive en la isla de Galápagos? Creo que ahí sí.
Puede poner ahí, sí, porque nadie la mueve. Más allecito o acá. No. ¿Qué pasó? Bueno, veamos una opacidad primero que no es segmentaria. ¿Está bien? Que es difusa. Miren la cantidad de broncogramas. Tiene una múltiple cantidad de broncogramas. ¿Qué significa? Que es un proceso alveolar. ¿Están de acuerdo? Pero acá, miren esta imagen. Es una imagen cavitaria. Esta acá es una imagen cavitaria. Y esto pareciera que también es una imagen cavitaria, más definida. Acá, esto de acá. ¿Podríamos ampliar un poquito más? ¿Podríamos ampliar un poquito más? Ya, súbelo un poquito. Sube la imagen, no, sube la imagen. ¿Están viendo estas líneas así, horizontales? Líneas de Kerr. Ya han estudiado ustedes en semiología pulmonar. Líneas de Kerr. Estas líneas de Kerr nos hablan de un proceso intersticial difuso. Entonces, acá tienen la cavidad. Miren los broncogramas, múltiples. Pero esta imagen nos debe hacer pensar que estamos frente a una neumonía cavitaria. Acuérdense, proceso cavitario tiene que ser, una vez detectado, tienen que hacerlo rapidol, el tratamiento, tienen que bloquear el aumento de la necrosis que está produciéndose. ¿Por qué? Porque eso puede afectar al paciente y puede hacer sexo. ¿Se dan cuenta la prisa que hay que hacer? Entonces, esto no puede esperar. ¿Ya? Entonces, tienen que usar todas las arsenal terapéuticas para bloquear esto, rapidón. Entonces, recapitulando, es una neumonía complicada. Si se acuerdan del esquema que les puse en la pared, perdón, en la pizarra, esquema grande, era para que ustedes tomen acción en cada caso. Neumonía que no evoluciona y que va empeorando, ojo, deben ya ir cambiando de terapia o reorientando al paciente. Y si tienen duda, un TEN no mata, pero ayuda a salvar vidas. Sobre todo para medir progresión. El TEN puede medirle el volumen de la cavidad cuando está bien orientado. Este acá líneas de Kerr, lo que nos habla que hay un proceso vascular también difuso. La siguiente. Y acá van a mirar, miren, lesiones acá, nódulos, proceso intersticial. Proceso intersticial, miren, proceso intersticial, pero acá también hay broncogramas. Entonces, diría que esto es consecuencia de un problema difuso del paciente. La siguiente. Bueno, lleguen bien a la cuenta. Acá estamos viendo lo que el señor me preguntaba. ¿Ya? Acá vemos una opacidad que es homogénea, que compromete todo el campo pulmonar izquierdo de densidad líquida, que comprime la silueta cardíaca hacia el otro lado. ¿Qué está produciendo? El movimiento. ¿Es la posición del corazón? No es la posición. Lo está desplazando hacia el otro lado. Cuidado. Pero, puede bajar un poquito la imagen. Ya. Se fijarán que esta imagen es esta forma. Convexa, se supone borde superior. ¿Qué nos indica? Que es un tumor, un gran quiste diatíco. No se preocupa inmediatamente. Es un quiste diatíco gigante que está comprimiendo y está haciendo una tequistasia por compresión. Y ¿cuál es la respuesta del cuerpo? Hiperedición del otro lado. Ahora, el cirujano lo primero que tiene que hacer es evitar que esto se comprima. Y tiene que primero darle tratamiento para matar el parásito antes de entrar a operar. Y le tiene que dar Centel por unos 15 días. Y después de los 15 días, recién entra a operar. Para que no se complique. ¿Por qué? Si en la cirugía se complica, el otro pulmón se impregna de los escombros. Y ahí comienza a tener el... ¿Sí?
por el borde, miren que estamos haciendo el diagnóstico, que el borde superior es de esta forma. El diagnóstico diferencial es un gran derrame. Aparte del tumor, un gran derrame. Y el otro podría ser, si es que esto no fuera hiperediado, sería hipoplasia pulmonar. Pero la hipoplasia nunca le da desplazamiento de este lado. O agenesia pulmonar. Porque estamos entrando ya a otro patrón de opacidad anormal. ¿Ya? La siguiente. Perdón. ¿Puedes revisar la anterior? Miren que inclusive el diafragma debe ser de gran tamaño, lo está desplazando hacia abajo, y acá tenemos la cúpula diafragmática y el fondo gástrico. Está comprimiendo hacia abajo. Es decir, que acá la compresión es hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ya? La siguiente. Acá es para que vean, miren, el desplazamiento de la estrella cardíaca. Acá vemos una carpita. Miren acá con un cachito. Acá, signo de fibrosis. Está retrayendo el diafragma. Miren el diafragma. Cuando ven una carpa, siempre es proceso secundario a fibrosis. Siempre es secundario a fibrosis. La siguiente. Miren acá que también el herniamiento es del mediastino. Por eso que el bronquio principal está siendo desplazado hacia afuera. El bronquio principal está desplazado hacia la derecha. Así que comprime el mediastino. La siguiente. Muy bien. Acá es el caso opuesto. ¿Cuántos ya van? ¿Cuánto es el número 20. Entonces ahí usemos un intermedio, para que no se les haga chiquicutos. Miren acá, vamos a hacer después de esta lectura, vamos a hacer un intermedio de unos 5 o 10 minutos, ¿está bien? Para seguir adelante. Mientras yo voy un ratito a asuntos académicos acá de la facultad a entregar actas y a recibir documentos. ¿Ya? Bueno, acá es el caso contrario. Miren, la tráquea y el bronquio está jalado hacia ese lado. Vemos una opacidad, ¿vemos vasos? No vemos vasos. Vemos una opacidad difusa. ¿Y qué pasa? Está jalando el corazón. Atelectasia pulmonar derecha. Y por supuesto que también es el mismo lío. Si esto no es bien manejado, si esto es agudo, lo mata el paciente, pero si es crónico, da chance que el paciente se vea adaptando a esta situación. Hasta ahí dudas y preguntas. ¿Hay otras más de esta? Sí, miren cómo jala la atelectasia, cómo jala la tráquea, el bronquio principal. Y acá vemos inclusive la bifurcación de los bronquios, derecha e izquierda. Acá. Lo está jalando acá. Y si mal no me equivoco, acá se ve como si fueran calcificaciones. Lo que nos hablaría de que es un proceso crónico allí. Y acá se está produciéndose un poquito de herniamiento, miren. Pero el herniamiento se ve así ojalado, todito el películo vascular, todo el mediastino ojalado contralateralmente. ¿Algo más? ¿Hay otro más? Es la yapita, la 21. Entonces hacemos un intermedio antes de seguir con lo que nos corresponde hoy día. ¿Está bien? Ahora